En todo el mundo se está discutiendo y se está definiendo la forma de reanudar actividades. En Estados Unidos se está tratando de actuar con demasiada prisa porque su economía ha tenido un golpe importante por la cantidad de enfermos, de hospitalizados y la suspensión de actividades en rubros económicos importantes. Está ya prácticamente en crisis el número de desempleados, el número de empresas que pueden caer en una deficiencia económica importante. Está urgiendo mucho al presidente Trump a que autorice la apertura. Pues prácticamente está él dispuesto a abrir todas las fuentes, pero eso implica muchos riesgos sanitarios, que esto se extienda en lugar de disminuir. En Europa también poco a poco están tratando de recobrar la normalidad en algunas actividades, porque la pérdida económica está alarmando a los consorcios más importantes. Y en Japón también Japón está por levantar la restricción, pero lo están haciendo primero en las comunidades que no son las principales del país. Tokio y Osaka esperarán un poco más para poder reanudar actividades. Está levantando la alerta sanitaria al gobierno japonés en 39 de las 47 prefecturas donde los contagios sí se han reducido notablemente, aunque seguirá en vigor en otras regiones de Tokio. Consultaron a expertos, según informan, y verán que se ha cumplido el criterio objetivo de incorporarse a las actividades económicas en la medida en que el número de contagios haya disminuido notablemente las últimas 2 semanas. Esto informó en una rueda de prensa el primer ministro de Japón. Le podrá levantar progresivamente la restricción y recomendaciones en la mayor parte del territorio aplicadas en el marco del estado de emergencia para combatir al virus, antes de cumplir el plazo del 31 de mayo inicialmente fijado. Es cuando podrán ir abriendo actividades poco a poco. En Tokio y en Osaka tendrán que esperarse, porque aunque el número sigue bajando, pues tienen que garantizar que los hospitales no lleguen al límite de su capacidad. Se ha registrado un descenso en las infecciones diarias del 60%, pero dicen que no es suficiente ese descenso, ya que todavía existe mucha presión sobre las instalaciones médicas en varias regiones. Así que poco a poco tendrán que ir incorporándose a las actividades, y el ministro japonés agradeció a la ciudadanía su colaboración a la hora de cumplir las recomendaciones de permanecer en casa, reducir al mínimo el contacto social. Pues las autoridades niponas, al contrario de otros lugares del mundo, no impusieron un confinamiento obligatorio, sino que ellos lo dejaron a lo que entienden los japoneses por una disciplina restrictiva en las salidas y en el contacto con familiares y con amigos. Con la colaboración de la población me gustaría promover la instauración de un nuevo estilo de vida. Y sí, ya comentábamos, ¿no? Que va a cambiar mucho nuestra forma de ser y nuestra forma de relacionarnos, ¿no, Mario? Así es, no volveremos a la normalidad tradicional. Se van a establecer un nuevo conjunto de reglas para
tratarnos unos con otros para hacer negocios, para hacer compras, para trasladarnos de un sitio a otro y para, sobre todo, pues para encontrar un trabajo. Las condiciones de trabajo van a variar mucho. Va a tener que mantenerse una, una tendencia hacia pues lo que llamamos aquí la sana distancia, pero eso se va a convertir en la norma en todos lados. ¿Por qué? Porque en primer lugar, aunque la epidemia, la gran pandemia puede ceder y puede hasta controlarse, la enfermedad ya está, ya quedó, y queda como una especie de espada de Damocles sobre pues toda la sociedad, que en cualquier momento puede haber nuevos contagios. Entonces, ante esto es necesario mantener un mínimo de precauciones. El caso de Japón es notable porque aunque se dejó en manos de la población el respeto a las normas de separación, estas se cumplieron y se cumplieron muy efectivamente en todo el territorio. Liliana. En otros países cuesta mucho trabajo. Liliana. Yo creo que ayuda en Japón lo que es su tipo de cultura, que implica mucho respeto, que implica más distancia, que yo lo vería como gentes que son más reservadas con sus emociones, porque por ejemplo piensas en los latinos y somos jacarandosos, nos abrazamos, nos besamos, desafiamos mucho las normas, pero hoy en Japón no. Yo creo que por eso no se necesitó una imposición por parte de las autoridades del gobierno en cuanto a que tuviera que haber, no sé, tal vez ejército en las calles o policía en las calles para que la gente respetara normas que servían para controlar este contagio. Acá, con los latinos, yo creo que somos otra historia. Y aunque ya hemos estado cambiando, porque ahorita, por ejemplo, vas a un mercado y ves que ya hay una fila en donde te vas poniendo gel, en donde puede entrar una sola persona, donde ya hay marcas en el piso y tratas de respetar. Sabemos que somos más desafiantes y que nuestra cultura muchas veces hace que nos cueste trabajo adaptarnos a normas más estrictas para evitar otro tipo de problemas. Pero bueno, como sea, ya es un paso el ver que hay países que de algún modo gradual, despacito, van ya abriendo su economía, van regresando a todas lo que son sus actividades y no fiarnos, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, no confiarnos en cuanto a que ya todo está bien, porque no está todo bien, todavía estamos en periodo de prueba, y tener esa medida con nuestras actividades, ¿no? Que no sea necesario que nos vengan a marcar un alto con rigor o con golpes, como se dio en algunos lugares, sino que nosotros seamos conscientes de que tenemos que medirnos todavía en muchas de las cosas que vamos a ir haciendo poco a poco. Y aquí en México también ya se inició, como lo había informado el presidente. Ayer se dio a conocer la forma en que se irán reabriendo algunas actividades sociales, educativas, que fueron detenidas por la pandemia. Las primeras actividades que se reanudarán serán minería, construcción y fabricación de equipo de transporte, que fueron suspendidas dentro de las ramas económicas esenciales. Ellas iniciarán ya a partir del 18 de mayo sus actividades. Desde luego se indicará a los empresarios de estas que tengan todas las medidas necesarias y se proporcione lo indispensable para proteger la salud de los que participan en esa actividad, de los obreros, de los empleados administrativos, en fin, que se tomen todas las medidas necesarias para protegerlos. En cuanto a otras actividades, se irán incorporando poco a poco,
pero se dejará una parte de la responsabilidad de esa reanudación a los gobiernos estatales, para que cada uno, en la medida en que lo vayan considerando prudente, puedan ir reanudando las actividades escolares, las actividades industriales y las comerciales. Esto con el fin de que no sea un reingreso inmediato que pueda causar más problemas y sobre todo mayor número de contagios. Por lo pronto, las escuelas pues ya terminaron el ciclo escolar, aunque se va a hacer una especie de ceremonia de fin de cursos oficial, y habrá algún tipo de evaluación que señalará, supongo, oportunamente el secretario de Educación. Pero pues ya estamos en el inicio, mientras por un lado la información acerca del contagio y lo que está implicando todo eso nos sigue alarmando, pues también esta incorporación a las actividades nos causa cierto desconcierto. Lili. Pues mira, otra vez vamos a tener un semáforo con diferentes colores, en donde va a haber actividades que vuelven a estar en actividad, actividades que vuelven a seguir su rumbo a partir del 18 de mayo, las que ya mencionaste en cuanto a construcción, minería y fabricación de equipo de transporte. Hay otras que van a quedar en una última etapa, como son los gimnasios, como son los bares, como son los antros, todos estos sitios que pues hacen que la gente se reúna, y que es lo que más se va a evitar. Estos entrarán hasta la última etapa. Y en sí las autoridades sanitarias son las que van a ver, según el municipio, según el rumbo, si en ese lugar hubo muchos contagios, si hay municipios, porque sí tenemos municipios en nuestro país en donde el contagio no llegó, afortunadamente, pero que tienen la condición de que están junto a otro sitio que sí tuvo muchos contagios. Entonces se van a analizar diferentes puntos para que así poco a poco, según el estudio que se haga sobre cómo vivió la pandemia ese sitio, se le va a decir, ¿saben qué? Sí pueden regresar a clases porque ahí no hubo contagios, entonces sigue la vida normal. Digo, normal ahora sí, dentro de la nueva normalidad que vamos a vivir. Y así se van a ir viendo punto por punto. O sea, realmente va a ser una situación muy específica de cada población. No se va a poder generalizar, decir, Chihuahua sí regresa, Jalisco no, sino que por municipio se irá estudiando de acuerdo a las condiciones que vivió, qué tanto regresan, qué tan rápido o qué tan lento. Efectivamente, son 269 los municipios que están en 15 estados que no tuvieron ningún contagio entre su población. ¿Cómo le hicieron? Bueno, algunos sabemos que impedían definitivamente la entrada de extraños, tenían una especie de aduana para evitar que entraran extraños a su municipio, y otros que tomaron otras medidas, o que por sus características de poca relación con otros, porque son en gran parte autosuficientes. Rurales. Sí. Son municipios rurales. Entonces, si uno ve el mapa, pues son zonas del país alejadas de los grandes centros urbanos. Pero también los gobiernos de los estados no todos están de acuerdo en que se reanuden las actividades industriales importantes, cosa a lo que nos ha presionado el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, algunos gobernadores manifestaron su inconformidad ante esta reanudación del trabajo en las grandes fábricas, ¿no? Pero el presidente dijo, pues no nos vamos a pelear, quien quiera reanudar actividades que las reanude, y el que no, que no. Entonces ya queda en manos de ellos la pelotita. Entonces ellos son los que van a enfrentar la presión de Estados Unidos de que se reanude la fabricación de piezas para el proceso de construcción de los automóviles.
Sí, porque en ese rubro lo había señalado ya previamente el gobierno de Estados Unidos, que era importante regresar y desde luego se deben de tomar las medidas, pero también los riesgos, porque todavía estamos en una situación muy delicada en relación a los contagios y a los fallecimientos a causa del virus, ¿no, Mario? Sí, sí, sin duda. Estamos lejos de que esto requiera o merezca una reanudación masiva global. No, estamos quizá en la parte más crítica de la difusión de la enfermedad y pues si se relajan las medidas de separación en muchos países, pues la epidemia, la pandemia quedará ahí en estado latente. Entonces, eso a nadie le conviene. Lili. Y todavía hay autoridades de la salud que dicen que es apresurado que ahorita se reactiven esas áreas porque no está controlado. Todavía no hemos bajado lo suficiente como para decir que ya somos libres y soberanos de regresar a nuestros trabajos como lo hacíamos antes. Entonces esperemos que no se pague un precio, porque aquí el precio es en vidas, que es lo más doloroso, que no sea una decisión que nos vaya a llevar a pagar con lo que no tiene reversa, que es la existencia, esta reactivación económica. Creo que antes que cualquier cosa, primero se debe de ver eso. Sabemos que hay mucha gente que está pasando hambre porque viven o vivían al día desde antes de que pasara esto, pero sí se tiene que revisar muy bien de qué manera se debe de regresar.